En la trama de la vida, cada encuentro, cada relación, se convierte en un espejo en el que se reflejan nuestras verdades más profundas. Cuando alguien decide no valorar nuestro ser, cuando nuestras cualidades y virtudes son ignoradas o despreciadas, la respuesta inmediata puede ser el dolor, la herida del rechazo y la sensación de injusticia. Sin embargo, desde la perspectiva de la psicología profunda, descubrimos que este rechazo no es una calle sin salida, sino una señal, un mensaje encriptado enviado por el inconsciente para recordarnos que en el teatro de la existencia, todos somos actores y espectadores a la vez. Permítanme invitarles a considerar la idea de que, al no reconocer nuestro valor, la otra persona quien nos ha dejado sin el reconocimiento que anhelábamos, se encuentra también en un estado de desconexión consigo misma. Es como si, al negarse a ver la luz en el otro, se viera forzada a mirar su propia oscuridad. En este sentido, el sufrimiento que se genera en esa persona no es simplemente una consecuencia externa, sino una manifestación de una lucha interna, una batalla con su propia sombra. La sombra, ese componente reprimido y a menudo ignorado de nuestra psique, encierra en sí misma aquello que tememos o rechazamos reconocer. En proyectar nuestro interior no aceptado en el otro, se crea un ciclo en el que el rechazo se convierte en una llamada al autoconocimiento. Imaginemos por un momento que cada ser humano es portador de una luz única y a su vez de una sombra, igualmente significativa. La sombra no es algo de lo que avergonzarse, sino una parte inherente de nuestra existencia que contiene tanto miedos como potenciales de crecimiento. Cuando una persona decide no valorar nuestro ser, quizás esté, en realidad, huyendo de enfrentarse a la totalidad de sí misma. Al no querer aceptar la dualidad que cada uno lleva en su interior, esa persona opta por una negación, por un mecanismo de defensa que, paradójicamente, termina dejándole un sufrimiento que con el tiempo se convierte en una invitación a la introspección y la transformación. No podemos ignorar que en cada acto de rechazo se esconde una semilla, la semilla del autoconocimiento, de la curación y de la reinvención. Aquellos que no han aprendido a integrarse con sus sombras, que rehúsan abrazar tanto sus luces como sus penumbras, inevitablemente se verán enfrentados a la dura realidad de sus propias carencias. Es posible, pues, que el sufrimiento que infligen al no valorar a los demás se convierta en un eco que retumba en su interior, obligándolos, tarde o temprano, a reconocer las partes reprimidas de su ser. Amigos, es fundamental comprender que el acto de no valorar a otro no solo hiere a quien lo recibe, sino que también, en un sentido profundo y menos evidente, hiere al que lo emite. En este intercambio, el sufrimiento se convierte en un mensajero silencioso, un recordatorio de que la desconexión con uno mismo conlleva un precio. La persona que rechaza valorar al otro, en lugar de encontrar alivio, se enfrenta a la incomodidad de una verdad ineludible. Negar el valor del otro es, en cierto modo, negar una parte esencial de la propia humanidad. Consideremos, por ejemplo, la imagen del reflejo en un espejo. Cuando miramos en el espejo, no solo vemos la imagen externa, sino también una representación de nuestro mundo interior. Si el reflejo se distorsiona, si la imagen es oscurecida, es porque en nuestro interior hay algo que necesita ser visto, algo que debe ser aceptado. De la misma manera, al desestimar a alguien, esa persona que no nos valoró se niega a ver su propio reflejo completo, y en ese acto de negación sufre una desconexión con su esencia, un desgarro en la integración de su ser. El camino hacia la sanación, tanto para quien ha sido herido como para quien ha infligido el dolor, es un sendero de reconocimiento y aceptación.
El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser un maestro sabio si estamos dispuestos a escucharlo. Nos enseña que cada herida es una oportunidad para crecer, para comprender que en la vastedad de la existencia todos tenemos algo que aprender y que todos, en el fondo, anhelamos la integridad. Es en este sentido que debemos abordar el tema con una mirada compasiva y profunda. La persona que no supo valorar a otra está, en muchas ocasiones, inmersa en una lucha interna contra sus propias sombras. Quizás, en el fondo, le asusta reconocer la totalidad de su ser. Quizás teme que, al abrirse a su propia vulnerabilidad, se vea confrontada con verdades incómodas sobre sí misma. Y es precisamente esa evasión la que conduce a un sufrimiento silencioso. Una carga que se manifiesta en diversas formas: ansiedad, insatisfacción, relaciones disfuncionales y, en 1960, última instancia, un vacío existencial. Para quien ha sido rechazado y no valorado, este proceso también es revelador. El dolor del rechazo puede ser transformado en una fuerza que impulsa hacia la autenticidad, hacia el descubrimiento del propio valor intrínseco. En lugar de dejarse consumir por la herida, se invita a la persona a mirar hacia adentro, a preguntarse: ¿qué parte de mí brilla con luz propia? ¿Qué aspectos de mi ser han sido ignorados o minimizados? Esta pregunta, aparentemente simple, puede abrir las puertas a un viaje interior que, aunque lleno de desafíos, conduce a la reconexión con la verdadera esencia del ser. La integración de la sombra es, sin duda, uno de los desafíos más grandes y, al mismo tiempo, uno de los más enriquecedores que la vida nos presenta. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de comprenderlo, de aceptarlo como parte integral de la totalidad. Al hacerlo, se disuelve la dualidad que nos separa de nosotros mismos y se abre el camino hacia una existencia más plena, más auténtica. La persona que aprendió a abrazar tanto su luz como su sombra es aquella que, en última instancia, es capaz de amar y valorar a otros desde una posición de integridad y comprensión profunda. En este recorrido es esencial dejar atrás la tentación de juzgar o de culpar. Tanto el que hiere como el que es herido son actores en una danza compleja, en la que cada paso tiene un significado y cada error es una oportunidad para aprender. No se trata de asignar culpas, sino de reconocer que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido testigos de la desconexión interna. Y es en esa desconexión donde reside la semilla de la transformación. Quizás lo que más nos duele es la aparente injusticia de que el sufrimiento se distribuya de manera desigual. Sin embargo, es importante entender que la vida, en su infinita complejidad, no reparte el dolor como un castigo arbitrario. Más bien, el dolor es un lenguaje, un medio a través del cual se nos comunica algo que necesita ser atendido en nuestro interior. El sufrimiento de quien no valora a otro no es un mero error, sino un indicio de que en esa persona hay aspectos que requieren ser vistos y sanados. En este punto, es vital recordar que la transformación no es una línea recta ni un camino sin obstáculos. Es un viaje lleno de incertidumbres, en el que cada paso nos acerca un poco más a la verdad de quienes somos. El sufrimiento, cuando es aceptado y comprendido, se convierte en el impulso necesario para emprender ese camino de autoconocimiento. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a desentrañar los misterios que se ocultan tras cada emoción, cada reacción. A todos aquellos que han sentido el dolor de no ser valorados, les digo, su dolor es real y su experiencia es válida. Pero también les invito a ver en ese dolor una puerta hacia la liberación, hacia el descubrimiento de un yo más profundo y auténtico. Permítanse sentir, sin juzgar, sin apresurarse a corregir,
lo que parece estar roto. A veces, en la quietud del sufrimiento se encuentran las respuestas que durante tanto tiempo se han negado a ver. Cada lágrima, cada suspiro es un testimonio del valor intrínseco que llevan dentro, un recordatorio de que, a pesar de las heridas, la esencia de cada ser es digna de amor y respeto. Y a aquellos que en algún momento han sido los causantes de ese dolor, les hablo con el mismo llamado a la compasión y al autoconocimiento. Reconocer que al no valorar a otro se está, en cierto modo, desconectando de la propia humanidad es un acto de valentía. Es reconocer que la sombra que proyectamos no es una maldición sino una oportunidad para crecer. Es invitarnos a mirar hacia adentro, a descubrir los rincones olvidados de nuestro ser y a sanar aquellas heridas que, si se dejan sin atender, terminarán manifestándose en formas que nos impiden vivir con plenitud. Si bien hemos hablado de la importancia de reconocer la dualidad de nuestro ser y de abrazar tanto la luz como la sombra, es esencial ahondar en cómo esta aceptación puede transformar no solo nuestra existencia individual, sino también la calidad de nuestras relaciones y la manera en que nos relacionamos con el mundo. La importancia de la empatía en la integración, del dolor, el vasto escenario de la existencia. Cada uno de nosotros es protagonista de una historia única, pero a la vez compartimos emociones y experiencias comunes. La empatía se erige como un puente fundamental que nos permite comprender el sufrimiento ajeno, no desde la crítica, sino desde la compasión y el reconocimiento de que, al negarnos a valorar a otro, en realidad nos desconectamos de una parte esencial de la humanidad compartida. Cuando extendemos la mano de la comprensión hacia quienes nos han herido, o más aún, hacia quienes han negado nuestro valor, estamos reconociendo que sus acciones son, en gran medida, el reflejo de sus propias luchas internas. Esta comprensión no minimiza nuestro dolor, sino que lo enriquece, dándole un contexto que nos invita a ver más allá de la ofensa y a comprender la raíz del sufrimiento. Al hacerlo, la empatía se convierte en una herramienta de sanación que nos ayuda a trascender el resentimiento y a abrirnos a un diálogo más auténtico con nuestro propio ser. La alquimia interna, transformar el dolor en sabiduría. Así como los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, nosotros podemos aprender a transformar el dolor en una forma de sabiduría y fortaleza. La herida que se origina en el desvalorizarnos es, en esencia, un recordatorio de que hay partes de nuestro ser que aún no han sido completamente reconocidas o comprendidas. Este proceso de transmutación es profundamente simbólico. Implica tomar lo que inicialmente parece negativo o desolado, el sufrimiento, la herida, el rechazo, y a través de la reflexión y la integración consciente, convertirlo en una fuente de luz y de poder interno. Cada experiencia dolorosa puede convertirse en un rito de iniciación, en un paso necesario para alcanzar una mayor integridad. Al aceptar y trabajar con nuestras emociones, sin reprimirlas ni negarlas, permitimos que la sabiduría del inconsciente nos guíe hacia un estado de plenitud. En este sentido, el dolor se revela no como un enemigo, sino como un aliado en nuestro proceso evolutivo, una fuerza que nos empuja a buscar respuestas en los recodos más profundos de nuestro ser. La sociedad y la cultura del desvalorizamiento. No podemos dejar de mencionar el contexto en el que vivimos, donde la sociedad y la cultura a menudo refuerzan patrones de desvalorización y superficialidad. En un mundo dominado por la apariencia y el éxito inmediato, es común que se ignore la riqueza de la experiencia interna.
La prisa por juzgar, etiquetar y descartar a aquellos que no encajan en ciertos moldes puede agravar la sensación de alienación y sufrimiento tanto en quien es rechazado como en quien inconscientemente emite ese rechazo. Esta dinámica cultural nos invita a cuestionar los valores que hemos heredado y a reflexionar sobre cómo podemos construir relaciones más auténticas y significativas. Nos reta a buscar, en cada interacción, la posibilidad de ver al otro no como un reflejo distorsionado de nuestras propias inseguridades, sino como un ser integral, con una historia, un dolor y una belleza propios. En este acto de mirar al otro, con ojos compasivos y conscientes, sembramos las semillas para una transformación social que, a la larga, puede ayudarnos a crear comunidades más empáticas y conectadas. El poder transformador del perdón y la aceptación. El perdón, en este viaje interior, es uno de los regalos más poderosos que podemos ofrecer, tanto a nosotros mismos como a quienes nos han herido. No se trata de justificar o condonar el rechazo, sino de liberarnos de la carga que el resentimiento impone en nuestra alma. Al perdonar, no borramos el pasado, sino que abrimos un espacio para la renovación, para permitir que el dolor se transforme en una lección de vida que enriquezca nuestra comprensión del mundo. Aceptar que el sufrimiento que dejamos en quienes nos desvalorizan es, en última instancia, un llamado a la sanación interior. Nos permite reconectar con la esencia de lo que significa ser humano. El perdón se convierte entonces en una herramienta de liberación que nos permite dejar atrás la cicatriz del rechazo y avanzar hacia un futuro en el que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, se integra en la totalidad de nuestro ser. Esta integración es fundamental para alcanzar una vida plena, en la que la luz y la sombra convivan en armonía, recordándonos que somos seres complejos y en constante transformación. El rol del inconsciente colectivo en nuestra experiencia individual. En nuestra búsqueda de significado, es útil recordar que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Formamos parte de un inconsciente colectivo que comparte arquetipos y símbolos universales. Este vasto reservorio de imágenes y mitos, al que me referí a menudo en mis estudios, nos enseña que el dolor y el rechazo son temas recurrentes en la experiencia humana. La historia y la mitología están repletas de relatos en los que los héroes deben enfrentarse a fuerzas oscuras, a sombras internas, para emerger transformados. Al comprender que nuestro sufrimiento individual es en cierta medida una manifestación de una experiencia colectiva, podemos sentirnos acompañados en nuestro camino. Este conocimiento nos reconforta y nos anima a ver en cada herida la posibilidad de una conexión más profunda con la humanidad entera. Cada uno de nosotros, en nuestra singularidad, lleva consigo las huellas de este legado arquetípico y al integrarlo, contribuimos a la evolución de la conciencia colectiva. La resiliencia y la capacidad de renacer. Es fundamental reconocer la resiliencia inherente a cada ser humano. A pesar de las heridas, de las experiencias de desvalorización y rechazo, siempre existe la posibilidad de renacer, de reconstruirnos a partir de las cenizas de lo que una vez fue dolor. La resiliencia no es una cualidad inmutable, sino una fuerza que se cultiva a través del autoconocimiento, la aceptación y el compromiso con nuestro propio proceso de sanación. Cada desafío, cada momento de sufrimiento es una oportunidad para fortalecer esa resiliencia interna. Al enfrentarnos a nuestras sombras, al permitir que el dolor nos guíe hacia un entendimiento más profundo de quiénes somos, descubrimos que tenemos en nosotros la capacidad de transformar la adversidad en una fuente de crecimiento. Esta transformación es, en esencia, un acto de valentía,
una afirmación de la vida en su forma más auténtica, la trascendencia del sufrimiento y la promesa de una existencia plena. En última instancia, el sufrimiento que dejamos en la persona que no nos valoró se convierte en una lección trascendental. Es un recordatorio de que en el entramado de la vida, cada acción, cada gesto, tiene un eco que se extiende más allá de lo visible. Este eco, lejos de ser una condena, es una invitación a la reflexión y a la transformación. Nos enseña que la vida no se define por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de encontrar sentido y belleza incluso en los momentos más oscuros. Al integrar cada fragmento de nuestra experiencia, al aceptar tanto la luz como la sombra que coexisten en nuestro interior, nos abrimos a la posibilidad de una existencia plena y auténtica. La redención personal y colectiva se construye día a día, en cada instante en que elegimos mirar al sufrimiento con ojos de compasión y sabiduría, en lugar de juzgarlo o reprimirlo. Con esta reflexión, espero haberles ofrecido un nuevo lente a través del cual observar sus propias vivencias, un lente que permita ver en cada herida la promesa de un renacer, en cada rechazo la posibilidad de un profundo encuentro consigo mismos. Recuerden que la sabiduría no surge en la ausencia de dolor, sino en la valentía de enfrentarlo, de reconocerlo y de transmutarlo en una fuerza transformadora. Que el eco del sufrimiento se convierta en una melodía que, en lugar de recordarnos nuestras penas, nos inspire a descubrir la riqueza de nuestro mundo interior y a caminar con paso firme hacia la integración y la autenticidad. Que cada uno de nosotros encuentre la paz en la aceptación de su totalidad y que en ese acto de amor propio y compasión hacia los demás, la vida revele su sentido más profundo. Gracias por permitirme compartir esta prolongada reflexión. Que cada palabra encuentre un eco en sus corazones y les impulse a mirar más allá de la superficie, a descubrir en la dualidad de la existencia la semilla de un futuro lleno de luz, comprensión y amor genuino. Y si quieres seguir profundizando aspectos profundos de tus relaciones, no dejes de visitar alguno de estos videos que te dejo por aquí.